traguta charipaychi. Kaymi kan bajo un mismo sol rikuchiganta. Kikinkunapa apamunchi ñukanchi kawsaykunata yarishpa shinchi katinajunqapa. Kunan mashi ariruma kowinipagrin imashpa ñukanchi runa kashpapas na kichwa rimayta munanchi. Ferrocarril de San Lorenzo imasha punda kashkata rikugrinchi. Shinallata sisagillin paypa sumak takigo rurashkata uyagrinchi. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunajupanguichi. Empecemos con una entrevista. Esta vez hablamos con el doctor Ariruma Cowi, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar. A él le preguntamos por qué nos resistimos algunos quichuas o otavalo a hablar el quichua y qué estamos perdiendo cuando nos negamos a hablar en nuestro idioma originario. Veamos lo que nos dijo. Tenemos que recordar, ¿no?, que, por ejemplo, cómo la lengua comienza a ser prohibida, ¿no? La religión católica en esa época, ¿no?, de la invasión de la colonia, ellos piensan mucho a ver cómo hacemos que estas comunidades se transformen y se olviden totalmente de su cultura, de su filosofía. Cuando se da la revolución de Túpac Amaru, dentro de su táctica de rebelión, usa la lengua. Entonces, cuando ya a Túpac Amaru le traicionan y le sentencian, en la sentencia de Túpac Amaru se establece la prohibición, que significa anular la lengua materna, el quichua, ¿cierto? Tenemos que hacer conciencia, ¿no?, de lo que estamos perdiendo, hablando de nuestros abuelos y también de nuestros padres, que son las generaciones que, a pesar de haber vivido condiciones sociales más difíciles, condiciones económicas más difíciles, cuando todo el sistema estaba en contra, ¿no?, era más violento, o en esas épocas, para los de mi generación todavía es fresco recordar por el tiempo de los arranchadores, ¿no? Los arranchadores eran las personas mestizas, ¿no?, que esperaban en los accesos de la ciudad para decirles, ¿no?, a ver, este puerco, ¿cuánto vendes?, ¿no? Y le decían, el mashi, digamos, le decía $10, por decir, ¿no?, en esa época, sucres. Entonces el mestizo le decía, no, toma, $3, ¿no? Y así se llevaban los productos, ¿no? Y la gente, pues, conscientes de que si reclamaban, igual perdían, ¿no? Porque las instituciones públicas, digamos, las comisarías, los juzgados, los abogados, las autoridades, todos, siempre se hacían a favor del mestizo, ¿no? A pesar de todo eso, estas generaciones de nuestros mayores logran mantener la lengua, ¿no? Y en cambio después, hablando ya de las generaciones de la década del 70, 80, 90, ¿no?, en donde las condiciones sociales, institucionales, las cuestiones de los derechos mejoran, es la etapa en donde la lengua se va debilitando más, ¿no? O sea, debilitando en el sentido de que cada vez dejamos de hablar nuestra lengua. ¿Cómo podemos evidenciarlo? Cuando nuestros jóvenes, por ejemplo, dicen, no, yo sí comprendo quichua, pero no hablo, no puedo hablar, ¿no? Entonces, ahí lo único que está dentro es el miedo, ¿no? ¿Cómo vencemos el miedo, ¿no?, el temor? ¿Cómo vencemos el trauma, ¿no? Porque ese es un trauma, ¿no? Es consecuencia de un trauma, ¿no? Porque son temores que tenemos adentro. Tenemos que ser conscientes de que todo este miedo es un miedo que se fomentó durante 5 siglos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ir haciendo como un examen de conciencia, ¿no? Y tenemos que armarnos de valor para que venzamos, ¿no? Eso es poco a poco, no es de golpe, ¿no? Necesitamos hacer un proceso, ¿no es cierto? Pero claro, para recuperar esto no tenemos que esperar que pase ni un siglo, porque son cosas que lo podríamos recuperar, digamos,
de decir, a ver, armémonos de valor y superemos estos miedos y cada vez, digamos, los que no sabemos, aprendamos cada día unas 5 palabras, unas 5 expresiones, ¿no? Decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta luego, hasta mañana en quichua. Al mes ya tendríamos un acumulado de vocabulario, ¿no? Y a los 3 meses ya podríamos estar hablando pausadamente la lengua, ¿no? Por toda esta riqueza cultural que hay, ¿no? Por toda esta riqueza espiritual que también hay en la lengua, ¿no es cierto? Porque además nosotros tenemos que ser dignos de pertenecer a este pueblo, a esta cultura, ¿no? Entonces, por todo eso, yo creo que en un año de constancia podemos recuperar todo eso, ¿no? Y luego pues reafirmarnos, ¿no? Escribiendo, usando nuestra lengua. Así que todo está en nosotros, ¿no? O sea, y claro, la gente que está estudiando, que está trabajando, es importante que todos hagamos una minga, ¿no? Para recuperar la lengua, ¿no? Y lo único que necesitamos es valor y voluntad, ¿no? Valor, voluntad y compromiso para que la lengua no desaparezca, la lengua, la cultura no se pierda. Valoremos el esfuerzo de nuestros abuelos, quienes ya lucharon por nosotros, dándonos esa libertad anhelada de poder expresar nuestros sentimientos al mundo en nuestra propia lengua. Ahora nos toca a nosotros. ¿Vamos a aceptar la responsabilidad de fortalecer el idioma y transmitirlo a nuestros descendientes? ¿O vamos a decidir que se pierda? Piénsenlo. Usted está viendo Bajo un mismo sol. El antiguo ferrocarril de San Lorenzo fue una de las obras que benefició mucho al desarrollo de la zona norte del país, conectando a la costa con la sierra y acortando distancias entre un lugar a otro, pero también permitiendo el intercambio y comercio de productos. Ney Orseña, promotora cultural de la Casa de la Cultura de San Lorenzo, nos comparte sus memorias. San Lorenzo era un pequeño caserío ubicado a orillas del brazo de mar en el norte de la provincia de Esmeraldas. La gente vivía aquí de los productos que los bosques tropicales y los ríos cercanos les ofrecían, y su único medio de transporte eran las canoas. La gente de este pequeño pueblo se sentía olvidada y demandaba atención a las autoridades. Así pasaron años para que el antiguo pueblo de San Lorenzo llegara a convertirse en cantón de la provincia de Esmeraldas. La construcción del ferrocarril y del puerto tuvo mucho que ver en el desarrollo de San Lorenzo. Ney Orseña, promotora cultural de la Casa de la Cultura de San Lorenzo, nos cuenta la historia del ferrocarril y el puerto según su propia memoria. El Cantón San Lorenzo era un cantón que con poco progreso, ¿sí? Hoy en la actualidad ven la diferencia. Anteriormente las carreteras no teníamos nada de lo que tiene que ver asfaltado, las calles lodosas. Ahora usted ve la diferencia. Las casas, la mayoría de las casas eran elaboradas de madera y de paja, ¿sí? Así vivíamos las personas que de menos recursos económicos. Durante la construcción del ferrocarril, mucha gente llegó a San Lorenzo. Entre ellos estaban funcionarios de la Junta Autónoma del Ferrocarril Quito-San Lorenzo, quienes estaban a cargo de la construcción y mantenimiento del ferrocarril Ibarra-San Lorenzo, y trabajadores de las vías férreas, gente que provenía de la sierra y de la costa.
Cuando llegó la primera locomotora aquí a San Lorenzo fue por el año 1957. Y el ferrocarril aquí en San Lorenzo, que era el mejor medio de transporte para uno trasladarse a la ciudad de Quito, Ibarra. Llegábamos hasta Ibarra, luego agarrábamos carretera a Quito. La Junta Autónoma estaba también encargada de la construcción y mantenimiento del puerto San Lorenzo. En 1959 empezó a construirse y fue totalmente terminado en 1965. Las vías del ferrocarril llegaban hasta el mismísimo puerto hecho de hierro y madera. Este puerto permitió que el tren sea cargado directamente de las embarcaciones que traían y llevaban productos a las diversas poblaciones de la zona, pero también fuera del país. Recuerdo que cuando llegaba el ferrocarril, los niños salíamos encantados a mirar cuando llegaba pitando. El ferrocarril llegaba hasta el muelle, porque en el muelle llegaban los grandes buques que desembarcaban y embarcaban el producto para llevarlo a otra parte, ¿sí? Entonces el muelle era un medio de transporte donde llegaban todos los buques y la mayoría de las personas que trabajaban era por medio de estos. Eran medios de trabajo para ellos. Estos buques venían de Panamá, venían de Guayaquil, Colombia, de todas partes del país. Traían lo que eran productos de primera necesidad, traía la mercadería, lo que era víveres, todas esas cosas, colas, todo. Como le digo, productos de casa, muebles, todas esas cosas que les servían para la gente de San Lorenzo, porque aquí no lo teníamos. Asimismo el tren traía los productos de Ibarra. Durante el tiempo en que el ferrocarril y el puerto funcionaron, fueron días prósperos para los habitantes de San Lorenzo y para los pueblos aledaños a las vías férreas. El comercio y la afluencia de gente aumentó mucho. El ferrocarril de San Lorenzo no se daba abastos, tanto que la gente debía esperar más de un día para lograr comprar un boleto y viajar a Ibarra. Tener tiempo, sus esposas le llevaban las bandejas de comida para que almuercen en el lugar de trabajo. Aquí tenemos el ferrocarril, llegaba hasta la punta del muelle, donde ellos embarcaban y desembarcaban su mercadería, ¿sí?, para llevarlas a otros lugares. Y esto de aquí eran los carros que nosotros viajábamos. A pesar de su importancia como medio de transporte, el tren representaba para el país un enorme gasto. El mal clima, los constantes deslaves en las vías provocaban que el tren quedara varado en el camino por varios días. Esto hizo que en 1994 el gobierno decida no invertir más recursos en el ferrocarril y lo abandone. El tramo Ibarra-San Lorenzo funcionó solo hasta cuando la carretera para unir la Sierra Norte con la costa fue terminada. Lo que pasó fue porque ya gestionaron, la gente de San Lorenzo gestionó la carretera Ibarra-San Lorenzo. Entonces ya la gente dejó de usar porque se llevaban muchas horas. Eran un día entero para llegar. En cambio acá por la carretera que tenemos hoy, en carro particular se echan 3 horas, 4 horas máximo. En carro personal son 2 horas. Entonces la gente ya dejó de usar el ferrocarril. Y también al pasar el tiempo se fue deteriorando las construcciones de sí. Entonces creo que el gobierno se dejó un poco, no sé qué pasó, que ya no dejaron de usar el ferrocarril. Entonces se cerró esa vía. Pero nos da mucha pena porque en ese tiempo el turista venía a San Lorenzo, porque era muy hermoso ellos venir encima del ferrocarril tomando las fotos de todo el paisaje. Sí, entonces teníamos turistas al diario. Pero como ya el ferrocarril dejó entonces ya no tenemos más muchos turistas, ¿sí? Venían de todas partes de los países. En lo que antes fueron las vías del tren en el puerto, ahora se construyó el malecón, que ofrece a los visitantes una bella vista hacia los manglares y el brazo de mar que baña las orillas de San Lorenzo.
En la actualidad, el comercio sigue, pero en muy baja escala. La gente camina sobre el puerto y de lado las antiguas líneas del tren permanecen como recuerdo de aquellos días cuando el muelle estaba repleto de gente esperando escuchar el pito del tren que llegaba y de los buques cargados de productos que los sanlorenses esperaban. Kunanga rikujupani sumak villachikunata kay periódico Quichua wiñay kawsay nishkagupi. Kaypimi kikinkunapa imatapas yachankapamunahupi tarita ushapankichik ñukanchipa llakta kawsaykunata. Apoyos culturales de Alipakrichin, shinaka wiñay kawsayta rikushpa katigrini. Ñatikramupasha. Allichi chukapankichik mashikuna, shinami kikinkunawan paktalla, kushilla kaypi tananahushka kapanchik. Ishkay waranga sukta watamanta kikinkunawan pakta llankashpa shamupanchik. Ñukanchimi kanchik apak tananahushka mashikuna, bajo un mismo sol rikuchita apamunchik kikinkunaman riqsichinkaman. Más de 230 capítulos. Son 9 temporadas al aire. Un solo objetivo: la conservación de nuestra tradición cultural. Bajo un mismo sol rikuchika, Ecuador mama llaktapa, runapa ima shina kawsaykunatami rikuchi. Ñukanchika purinchik kay Esmeraldas sucumbius karchi imbabura killikunapi. Los insectos, entre ellos los cachos, son tanto o más. De ahí se consigue una funda plástica porque ahora ya no se hace aquí. El año siguiente y durante 12 años. Una tradición que se seguirá transmitiendo de generación en generación. Conlleva a una historia y una identidad. El punto de llegada para el día de mañana. Baile tradicional como el matrimonio. Una chonta. Palmito que como don algodón, también con su música. Esperemos un ratito para luego bajar a mi casa. El paso para aprender es el logro que uno se consigue al culminar. Tukuygumi runakunapaq yachaykunata, yuyaykunata, kawsaykunata riqsina kanchik. Shina riqsishpallami imatapash yachashun. Taytakuna mamakuna kaymi kan bajo un mismo sol. Fortaleciendo la identidad cultural y aportando a la construcción de la interculturalidad. Alipunja tío Kuna. Alipunja Tito. Alipunja Tito. Pues manda aliguta guapangichi nachu.
Aló. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Sisaki Jin es una joven cantante purúa. Estuvo visitando Otavalo hace unas semanas y pudimos entrevistarla. Y claro, aprovechamos para hacer un videoclip con ella. Aquí el estreno del videoclip Quilla, un hermoso arrullo. Veamos. Mi nombre es Puka Sisa Guillín, soy del Cantón Colta, provincia de Chimboras. Yo estudié en un colegio de música en Riobamba, el colegio Andaguir, y ahí aprendí 3 años y luego yo solita he ido practicando y nada más, y por el gusto que tengo he seguido en la música. Yo toco el violín desde que era pequeña. He estado tocando también con mi hermana, conformamos un grupo y ahora le acompaño a ella como solista, y también con otros grupos más en Riobamba y también aquí en la provincia de Imbabura. Desde que era pequeña me gustaba el violín, más que todo el arte, la música. Mi papá siempre nos incentivó hacia la música, hacia el arte, y eso es lo que por ese motivo me nació tocar el violín. Me gustó la música, el violín y todo lo que tenga que ver con arte. Bueno, este tema es un tema que para mí es difícil de explicar de dónde vino, porque me parece que una vez lo escuché y simplemente vino a mi mente y saqué esa melodía de mi ser. Cuando estoy practicando en mi casa, siempre elijo mis momentos cuando estoy sola, y un día me puse a repasar y me vino esa melodía a mi mente y solo la saqué. Y puse en práctica lo que tenía en mente y lo plasmé en el violín. Creo que es el gusto mismo que sentimos por la música, por el arte, que nos motiva a luchar por lo que queremos, a luchar por nuestros sueños y alcanzar las metas que nos proponemos. No sé si serán puruáes o no, pero creo que cuando tenemos una meta, seamos puruáes, otavalos, salasacas, lo que sea, lo conseguimos. La música se llama Quilla, le puse Luna. Les invito a que vean este video musical, que compartan la música de mi pueblo, la música del pueblo puruá, que compartamos igual entre diferentes culturas y que nos unamos para ser uno solo, y que lo compartan y unámonos para seguir todos juntos.
usted está viendo Bajo un mismo sol. Hermosa melodía para relajarse y descansar. Felicitamos el trabajo de Sisa Guillín y le deseamos éxitos en su carrera musical. Sumak rikushkawanga yari shunchi imata ñukanchi rurayta ushanchi ashtawan ñukanchipak runa kawsaykunata shinllachishpa katinajunkapi. Alilla samanajpankichi taytakuna mamakuna. Shuk punchawkama.